Voy a intentar, quizás no hacer un balance, un análisis general del estado de la crítica, que creo que, bueno, por lo que he entendido, es a lo que Oriol decía que iba a hablar. Gran parte de este análisis lo he realizado en el libro La línea de producción de la crítica, que se ha publicado a finales del año pasado. Y es un libro que me ha llevado mucho tiempo y que he decidido para la sesión de hoy concentrarme en un apartado muy concreto, en un análisis muy específico y posiblemente en uno de los núcleos centrales del libro, que estaba en un principio embrionado, o que estaba que es un poco el germen de este libro, y que luego fue creciendo, y que es un libro que tenéis, si lo deseáis, a disposición ahí fuera. Y cuando Oriol y Joana me invitaron, decidí centrar en uno de los apartados que denomino la esfera de la circulación, y de esta manera la conferencia que he preparado se llama La crítica en la esfera de la circulación. La expresión la esfera de la circulación proviene de Marx y denomina literalmente al mercado. Todavía hoy, y más en el arte, la alusión al mercado remite a ese espacio de transacción de bienes. Sin embargo, el mercado es sobre todo un modo de relación y especialmente de tránsito y comunicación. La crítica y el mercado han establecido desde el comienzo de la primera una estrecha relación productiva. Actualmente, la crítica parece haberse evaporado o diluido, pero su presencia epigonal reaparece infatigablemente, sobre todo en el espacio online y también en las redes sociales. El mercado ha necesitado siempre de la publicidad. La crítica como publicidad es la mayor contribución de la crítica al mercado. La circulación de la crítica es mayor que nunca. Mientras tanto, la crítica no puede renunciar a la que ha sido históricamente su principal función, esto es, la conformación de una esfera pública. ¿Cómo religar todo esto en nuestra época contemporánea? Este es el texto breve que redacté como resumen de la conferencia. Y soy consciente que quizás en esta primera intervención mañanera puedo de alguna manera ejercer de abogado del diablo. Evidentemente, como he repetido al principio, me voy a concentrar solamente en un apartado muy específico, en definir qué es lo que yo considero el modo de funcionamiento de esta esfera de la circulación. En lo que sigue pretendo esbozar un breve esquema de esta esfera de la circulación, algo que he desarrollado de manera más amplia en mi libro La línea de producción de la crítica. De un modo un tanto catastrofista, diría que la crítica no es ya de ningún modo la instancia legitimadora que hacía del criterio un elemento basculante de las cosas, sino el instrumento por el cual la publicidad y la propaganda mediática se abren camino. Es gracias a ello que la crítica cumple su cometido en la esfera de la publicidad. Cuando se apela asiduamente al poder del crítico, se olvida que ese poder no le pertenece, sino que emana de esa esfera donde él o ella son meros instrumentos. La agencia crítica ejecuta siempre su función en la esfera de la circulación. Tampoco es posible otorgar poder exclusivamente a una única instancia en esta esfera de la publicidad. Por ejemplo, la galería, la institución, el museo, etc. Lo que caracteriza a todo este sistema es la movilidad gravitatoria de sus diferentes agentes e instituciones, la circularidad del dispositivo, la dispersión, la distribución y la inevitable fragmentación. La artista Ito Steyer, que por otra parte acaba de inaugurar una exposición monográfica en el Reina Sofía de Madrid, esta semana, ha introducido el término circulacionismo para referirse al modo en el que el surgimiento de una imagen no pasa ya por su realización, sino a través de la postproducción y su aceleración en las redes sociales y su publicitación infinita. Para ella, para Ito Steyer,
Lo que los artistas soviéticos llamaron productivismo, la entrada del arte y los artistas en la fábrica y en la producción, puede ahora reemplazarse por este circulacionismo. Y bueno, esto lo dice en un texto publicado en IFLUS Journal en 2013, que se llama Too Much World is the Internet Dead, demasiado mundo, está el Internet muerto. Un único agenciamiento dentro de un sistema es incapaz de generar transformación por sí mismo. Necesita entrar en interacción o de alguna manera en combustión con otros elementos constitutivos de esa propia estructura. Toda generación de plusvalía en el capitalismo requiere de la constante movilidad de sus agencias, como puntos en una constelación que en lugar de permanecer estáticos, renuevan sus valencias sin descanso, complicando, circulando, operando, generando. Resulta ineficaz reconocer una forma de poder en el contenido de ninguna escritura. El poder, en todo caso, está siempre en el medio, canal, vehículo de mediación y difusión. La crítica cumple entonces una función real entre el mercado y la esfera de la comunicación, entendiendo también lo público, es decir, las programaciones de los museos, instituciones artísticas, como una forma de mercado. En el contexto del arte, cuando nos aludimos al mercado nos referimos principalmente al sistema de galerías, a las ferias, pero en una concepción más amplia, el mercado subsume o se diluye en prácticamente todas las esferas del consumo y también de las relaciones institucionales. Entonces, para mí la idea del mercado, o cuando hablamos del mercado, la publicidad, evidentemente no me refiero solamente al mundo comercial, sino me refiero al mundo comercial, institucional, al modo de relación que mantenemos, o que las estructuras mantienen entre sí y que nosotros mantenemos con las estructuras. La crítica cumple una función útil, cual arte aplicado en medio de la lucha por la publicidad. Hay una cita de Adorno que voy a leer, que está publicada en un texto fundamental que se llama Crítica de la cultura y la sociedad, publicado en el libro Prismas, y que dice, habla del crítico. Al infiltrarse hábilmente en los huecos y adquirir influencia gracias a la difusión de la prensa, los críticos obtuvieron esa autoridad que su profesión presuntamente presupone. Su arrogancia se debe a que en las formas de la sociedad de la competencia, en las que todo ser es simplemente ser para otro, también el crítico se le mide por su éxito en el mercado. El conocimiento del experto no era un producto primario, sino un producto secundario. Y cuanto más falta el conocimiento, tanto más es sustituido por la información y el conformismo. Cuando en su palestra, el arte, los críticos ya no entienden lo que están juzgando y se dejan degradar a propagandistas o censores, se consuma en ellos la vieja deshonestidad de su profesión. El privilegio de la información y la posición les permite dar su opinión como si fuera la objetividad, pero solo es la objetividad del espíritu dominante. Los críticos ayudan a tejer el velo. Bueno, aquí cuando Adorno menciona la sociedad de la competencia, para mí es una categoría que directamente se puede vincularla, o que yo la vinculo con la sociedad de la publicidad y lo que en mi libro llamo la lucha por la publicidad. Bueno, si Adorno denunciaba la corte de mediadores sobrevividos de la cultura, reducida a esta mera comunicación, ¿qué decir de la inflación de la mediación en nuestras sociedades informatizadas y expuestas a la plusvalía? El mediador, el middleman, es una figura contemporánea en una sociedad que privilegia no ya el intercambio, sino el provecho y las plusvalías salientes del acto mismo de intercambiar. En la economía global, el término mediación ha pasado a tener connotaciones éticas y simbólicas, por ejemplo, en la educación o en la resolución de conflictos, a describir actividades en las que prevalece el flujo sin descanso de recursos inmateriales
y donde no está muy claro qué es lo mediado, porque los propios medios y los fines se han convertido casi en indistinguibles. La mediación prioriza las conexiones, el movimiento de ideas y entidades abstractas de un lado a otro, siendo la distribución de información en pantallas el principal modo planetario de la economía. Mediadores contemporáneos son los managers, abogados, periodistas, consultores, comisarios, etc. Y también el crítico. Bueno, recordemos de nuevo, quizás conviene recordar aquí una situación en la historia del arte, durante el arte conceptual, a finales de los años 60 y comienzos de los años 70, en el cual la crítica de los artistas conceptuales se postulaba en que trabajar directamente con el lenguaje era una forma de deshacerse del crítico de arte y de la institución, o de apropiarse de las herramientas de la crítica, de modo que la obra de arte y el mensaje artístico pudieran ser apreciados como tales y sin intermediarios. Bueno, esto lo digo en relación a una posible crítica a la figura de la mediación, y bueno, un caso muy concreto pues es el de Joseph Kosuth y bueno, también otros artistas conceptuales. Bien. En la mediación de la circulación de información, el clientelismo obtiene de la cultura su mayor suministro, mientras la crítica imita a la publicidad. En este sentido, toda crítica es una publicidad secreta que sigue al tráfico económico. Esta asunción ha de aceptarla todo crítico si desea administrar y aprovechar esa publicidad en un sentido táctico y autoconsciente. La posición materialista pasa aquí por la toma de conciencia de todo intercambio económico y simbólico de las plusvalías. El medio, el canal, es el primer contenido. En este reino de la publicidad importa menos lo que la crítica dice que su simple existencia. Lo que cuenta es el intercambio entre el lector, la institución cultural y el medio de comunicación. Y bueno, y como decía, este concepto de la lucha por la publicidad lo entiendo como en relación o paralelo a esta idea de Adorno de la lucha por la competencia, y para mí está muy claro en el contexto del arte, que tiene que ver, por un lado, con la interacción de todos los agentes operacionales que forman parte del sistema, y al mismo tiempo que hay interacción, también hay, digamos, una lucha encubierta entre todos estos agentes operacionales. Y aquí, evidentemente, pues introduzco, bueno, o mencionaría pues, a comisarios, críticos, galeristas, directores de museos, educadores, coleccionistas, artistas, vamos. Esta lucha o competencia por la publicidad incluye al crítico en primer lugar, no solo como el instrumento, sino también como el destinatario. Ningún crítico escapa a esta carrera por la competencia que es la publicidad. Cuando alguien escribe sin atender a la remuneración, la crítica escrita encuentra su compensación en la reputación que la revista de prestigio proporciona a los propios críticos y que estos necesitan para subsistir y poder labrarse un futuro. Es decir, aquí quiero decir que el crítico es alguien que participa de esta lucha por la competencia y que necesita de la publicidad, él mismo. Más que hipotecar el futuro, la estrategia consiste en invertir el capital simbólico, pues ellos mismos precisan de la publicidad, de publicar, hacerlo público, para crecer tanto como las instituciones culturales necesitan de los media para expandirse más allá de sus paredes. Bueno, evidentemente hay una necesidad recíproca entre crítico, medio de comunicación y institución museo. Solo así se explican las condiciones de precariedad y explotación salarial en las que subsiste la profesión y a la que nosotros mismos contribuimos. De hecho, bueno, esto es muy relevante en muchas revistas de tirada internacional, en la cual, por ejemplo, la sección de las reseñas generalmente bueno, pues, se las encargan a gente que está comenzando,
o gente que está comenzando de alguna manera, cuando adquiere ya una posición, deja de escribir críticas de arte o reseña, porque generalmente pues bueno, no están muy bien remuneradas. Entonces, bueno, hay siempre una horda, una legión de nuevos críticos, nuevos comisarios dispuestos, digamos, a trabajar en ciertas condiciones, en ciertas revistas, pues porque evidentemente pues, publicar en Freeze o publicar en Artforum, pues, bueno, pues introduce al propio crítico en un sistema en el cual el nombre escrito del crítico nunca pasa desapercibido, al contrario. Es lo primero casi en lo que nos fijamos cuando vamos a coger una revista, ¿no? Sobre quién se escribe y quién escribe, y luego ya leemos la crítica, ¿no? El crítico de hoy se parece cada vez más a esos hombres anuncios que visten carteles por ambas caras donde se puede leer "se alquila". Bueno, esto es una máxima evidentemente un poco sacada de quicio, pero por ejemplo me recuerda al libro de Walter Benjamin, Dirección Única, donde la publicidad y la aparición, digamos, de la publicidad en la esfera pública en Berlín, etcétera, pues incluso la misma portada del libro hace alusión, digamos, a esta colusión de la publicidad en la esfera pública, que es algo muy propio de la modernidad, ¿no? Entonces, bueno, esta idea del hombre anuncio me lleva a pensar un poco en Walter Benjamin, ¿no? y concretamente en Dirección Única, ¿no? La falta de especificidad que caracterizaba anteriormente a la crítica y que presupone que cualquiera puede realizar esa tarea conduce a su propia devalorización. Otro rasgo que define a la crítica es la persistente negación o ceguera ante el imperativo de la publicidad. Es decir, evidentemente el crítico, quizás recogiendo pues, un cierto bagaje o cierta conciencia idealista, evidentemente siempre va a negar esta asociación con la publicidad, y evidentemente pues, bueno, se habla mucho de la incorruptibilidad del crítico y tal y cual, cuando realmente considero que es mucho más interesante partir de un análisis materialista de cómo funciona digamos, el sistema, para a partir de ello poder realizar modificaciones, cambios. Bueno, tengo que decir también que el libro que he escrito evidentemente introduce como mi propia experiencia trabajando como crítico tanto en periódicos como en revistas de tirada nacional e internacional. Y luego también evidentemente las posibilidades o subterfugios que bueno, me he construido para poder realizar mi práctica crítica con mayor independencia y mayor libertad, ¿no? Bueno, entonces no es tanto idealismo, que también lo es, esta idea como del crítico o de la crítica como espacio, si queréis, inmaculado, sino podría decirse que en muchos casos es falsa conciencia. Cualquier labor resulta más gratificante cuando se parte de un pecado original confesado que cuando se piensa en lo inmaculado de la profesión. Y para mí esto es una de las claves como de mi trabajo. Considero que es quizás más relevante partir o asumir, digamos, esta relación histórica de la crítica con el mercado, que bueno, aquí yo llamo pecado original, y a partir de ahí, bueno, poder como construir, ¿no? Hay otra cita de Adorno, también del mismo texto, Crítica de la cultura y sociedad, que lo deja bien claro, ¿no? Y voy a leer. Los críticos profesionales fueron al principio informadores, daban orientaciones sobre el mercado de los productos espirituales. A veces llegaban a conocer la cosa, pero siempre eran agentes del comercio y estaban de acuerdo, tal vez no con este o con aquel producto, pero sí con la esfera en tanto que tal. Los críticos profesionales llevan la huella de esto, aunque hayan abandonado el papel de agente. Que a continuación se les confiara el papel de experto y finalmente el de juez era inevitable desde el punto de vista económico, pero casual
por cuanto respecta a la cosa. Bueno, hay varias citas que tengo de Adorno, donde de alguna manera él es crítico con la figura, digamos, del crítico profesional o del crítico, bueno, pues tal y como, bueno, el crítico ejercedor de su profesión, principalmente en prensa escrita y en revistas de crítica literaria. La crítica como institución depende de un comercio triangulado entre el crítico, la prensa y las instituciones de la cultura. El mercado del arte, por su parte, permanece amenazante sobre ellas como una ineludible sombra. Cualquier intento por ahondar en la naturaleza de cada una de estas instancias acaba remitiendo a las demás. Entonces, en lugar de mirar los espacios como entes autónomos, evidentemente es mucho más provechoso mirar, digamos, todas las esferas culturales y todas las funciones de los agentes operacionales en su movimiento, en su movilidad y sobre todo en su interrelación. Los dividendos se reparten, la división del trabajo entra en acción. No por casualidad, la crítica se parece cada vez más al periodismo, pues lo que define a este es el valor informativo y divulgativo. El periodismo ha sido tradicionalmente el lugar donde una opinión pública ha podido formarse al calor de fuertes presiones políticas, económicas y sociales. Cualquier competición por la publicidad no puede eludir esta extensión de lo público, pues en su sentido originario, crítica significa producción de esfera pública. Y aquí, bueno, en mi libro hago evidentemente una defensa de la función de la crítica en la conformación de esfera pública, sobre todo a partir de un libro fundamental que os recomiendo, que es La función de la crítica, de Terry Eagleton, en la cual Eagleton parte del concepto de publicidad o Öffentlichkeit, que es un término alemán que Habermas, como muchos de vosotros sabréis, ha trabajado. Entonces, digamos, las relaciones que se establecen entre Öffentlichkeit, que se traduce como, tiene diferentes traducciones al castellano, como esfera pública, publicidad, lo público, etcétera, de alguna manera en castellano nos lleva a error porque asociamos el término publicidad con el mercado, con el consumo, es decir, damos al término publicidad una connotación principalmente peyorativa o negativa, cuando en alemán publicidad no tiene esa connotación peyorativa, sino se refiere a lo público. Y aquí, se pueden establecer como diferentes análisis entre publicidad, esfera pública, publicar, público, etc. Pero esto es material para otra discusión y posiblemente material para el debate también, ¿no? Evidentemente, en esta crítica que estoy haciendo a la crítica, o esta crítica de la crítica, que como he dicho al principio es muy parcial, no se entendería sin una lectura más amplia, más profunda, fundamental, que tiene que ver con, con el nacimiento de la propia crítica en los siglos XVII y XVIII y sobre todo en la Ilustración, y evidentemente como el crítico y la crítica como la principal herramienta y la principal figura valedora de la esfera pública burguesa y de la lucha en contra del Estado absolutista, etc. Estas son cuestiones que en el libro de Terry Eagleton aparecen reflejadas conjuntamente con el nacimiento de la prensa y de los periódicos. Entonces, simplemente quería dejar clara esta cuestión de la importancia de la crítica en la conformación de lo público y de la esfera pública, y al mismo tiempo, digamos, su complicidad
con, digamos, la publicidad también en el ámbito de lo comercial. La ontología de la crítica depende de este horizonte de la publicidad, de la cual nace y de la cual aspira a emanciparse algún día. El principio de la crítica en Alemania, en los siglos XVIII y XIX, se caracterizó por el inicio de una publicidad pequeña que discutía críticamente. La aparición de un público lector generalizado, compuesto por ciudadanos burgueses, no solo eruditos, que estaban al tanto de las novedades, dio lugar a un incremento de libros, revistas y periódicos. Para esta clase naciente, la crítica, junto con la forma de la novela, era un fenómeno literario, así como un síntoma de calidad de la vida social, o al menos de la esfera pública, de su esfera pública, ¿no? Cuando afirmo que la publicidad es tanto un callejón sin salida como un destino a trascender, soy consciente de la amalgama de significados que el propio término acarrea por su doble uso, ¿no? Por un lado, ser en lo público y promover una opinión pública, y por otro lado, promocionar y anunciar cualquier producto de la sociedad de mercado que se nos ocurra. La crítica emergió en aquella esfera pública buscando obras de arte y libros que desafiaran al poder del Estado absolutista. Cuando este fue derrocado y superado, la crítica también se convirtió en una herramienta contra el orden público burgués del que nació. Así, en aquella esfera pública, un lugar para el arte y la crítica se dio donde negociar estas contradicciones del orden social. Y bueno, como he mencionado, el libro de Eagleton me parece una gran introducción a la historia de la función de la crítica, y bueno, personalmente pues es un libro que en su momento me ayudó y me reforzó a la hora de asumir una conciencia como a la hora de trabajar como crítico, ¿no? Por otra parte, la modernidad contribuyó a la autonomización del arte y la crítica, pasando esta a ingresar en el canon de la academia y la vanguardia estética. Cuando desde finales de los 60 del siglo XX las contradicciones y los antagonismos que habían caracterizado a la esfera pública dejan paso al pluralismo político y la asimilación comercial de todo lo que todavía escandalizaba al orden burgués durante la modernidad, el shock moderno, la crítica deja en parte de asumir esa función, incorporándose lentamente a la maquinaria propagandística y publicitaria del mercado. La crítica pierde así su último resquicio de independencia en el interior de la posmodernidad. El crítico de arte de hoy ha heredado la tradición vanguardista de la crítica como una oficina para la formación de una esfera pública y un público emancipado, si bien no cuesta esfuerzo ver ahora esta oficina como un servicio instrumental para la publicidad. Esta ambivalencia no es solo un régimen de visibilidad, sino también un sistema económico. Como hemos visto en el arte conceptual, además de lugares para escribir artículos más o menos teóricos, las revistas son espacios en alquiler para la sección de anuncios. Posiblemente, Nuria Anguita, que dirige ahora la revista Concreta, no esté muy de acuerdo con esto, ¿no? La supervivencia de cualquier revista que se pretenda independiente depende de la financiación publicitaria. Yo creo que aquí se estaría de acuerdo, porque, Concreta tiene publicidad, pero es otro tema. La financiación publicitaria. Como conocéis, revistas de gran tirada como Frieze, Flash Art, conocéis cómo están estructuradas, ¿no? O Artforum, ¿no? Por ello, no sorprende que a menudo la línea editorial y el contenido de los anunciantes coincida de manera mimética. Cuando los editores cierran los ojos ante estas obvias correspondencias, están siendo tan coherentes consigo mismos que su deshonestidad resulta en cierta medida justificable. En esta brecha se abre un resquicio para la doble moral. Pretender que la publicidad no afecta al contenido escrito de cualquier revista es casi un ejercicio de cinismo editorial, sea este anuncio el de un perfume, un coche o cualquier museo. Algo parecido ocurre con el patrocinio de muchas exposiciones por parte de empresas y corporaciones. Que esto, ha generado también en muchas ocasiones algunos escándalos o algunas contradicciones en el ámbito de los museos y las instituciones, ¿no?
La solución al problema de la publicidad en las revistas ha sido en parte compensada por cierta hiperbolización consistente en ampliar el grueso de las páginas de publicidad hasta el punto en que éstas devienen en el verdadero contenido, como ocurre en Artforum o Frieze, que, como sabéis, la parte de publicidad ocupa más espacio que la parte de la escritura y la presencia de la crítica escrita. La estetización de lo publicitario, mediante el diseño gráfico y el estilo, atenúa toda fricción entre anunciante y contenido, haciendo de la publicidad algo más tolerable. Esto es muy claro, por ejemplo, en la evolución de una revista como Frieze, como, digamos, la sección de publicidad publicitaria, pues bueno, resulta como muy interesante a todos los niveles. Hay diferentes grados de información, desde el diseño gráfico, desde las plusvalías que se generan con artistas, instituciones, museos. Bueno, es una sección que se puede leer y que se lee, de hecho, en paralelo, y que nos informa del estado del mundo del arte. Nos informa tanto o más como el contenido que hay dentro. Y evidentemente no es únicamente un precio que hay que pagar, o quizás los editores quieren verlo así, un precio que hay que pagar por mantener ese espacio central que es el de la crítica de arte, ¿no? Y bueno, aquí la figura de Joseph Kosuth es fundamental porque, bueno, él realizó una obra a partir de los espacios de publicidad de los periódicos y revistas, donde insertó su trabajo y, de alguna manera, a través de, y esto lo hizo en la exposición de Sepp Siegelaup en enero de 1969, y bueno, pues este análisis crítico por parte de un artista conceptual del funcionamiento de la crítica y de la función del crítico, este análisis bueno, es importante y es interesante, ¿no? Bueno, como decía, bueno, estaba hablando de la relación entre el contenido de la escritura, de la crítica de arte y de la publicidad en las revistas, ¿no? La atención crítica por las páginas de anuncios ya no despierta interés conceptual. Únicamente al artista conceptual, a un Joseph Kosuth, le hacía gracia esta analogía entre crítica y anuncio. Cualquier interés por este grueso publicitario se justifica o en una pasión desmedida por lo gráfico o lo corporativo, o por una curiosidad por el mercado del arte en cualquiera de sus variantes. Por otra parte, la exhibición orgullosa en Facebook por parte de algunas galerías de las reseñas críticas no deja de ser un sustituto de la anterior publicitación en las páginas de las revistas, ahora de modo gratuito o gratis, ¿no? La crítica literaria, por su parte, se ciñe en muchos casos a una especie de información redoblada. Y esto también recuerda a Adorno, en un texto que se llama Sobre la crisis de la crítica literaria, donde decía que a menudo resulta difícil distinguir al crítico del escritor de sobrecubiertas. Como a la inversa, me han contado que hace poco un crítico literario, en lugar de enfrentarse con el libro que tenía ante sí, se limitó a la crítica de la sobrecubierta. Y evidentemente el paso siguiente es muy conocido en el contexto del arte, es la equiparación y la analogía de la nota de prensa de la exposición y la reseña crítica publicada por el crítico, que muchas veces pues no es más que un refrito de la propia hoja de sala, ¿no? Pero bueno, es interesante esta analogía, ¿no? entre esta dificultad para distinguir al crítico del escritor de sobrecubiertas, ¿no? Bueno, entonces, cuando sugiero que la crítica imita a la publicidad, me refiero a la analogía entre estos espacios comerciales
que son las secciones de anuncios, con aquellos reservados para la recensión de esta u otra exposición. El profesionalismo y el código ético de muchas galerías e instituciones de arte proviene de que el precio del anuncio no incluye la reseña, evidentemente. Así todo, se lanza un potente mensaje subliminal que el editor capta. Es decir, cuando un museo compra un espacio publicitario en una revista internacional, evidentemente está lanzando también pues, un mensaje al editor, o el editor está captando pues, un mensaje importante de que esa exposición pues, es muy posiblemente que requiera de una reseña o de un texto en mayor profundidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay también evidentemente un código ético que, bueno, que los editores respetan o no respetan, pero bueno, se lanzan o se generan un montón de contradicciones interesantes, ¿no? En estas condiciones, el crítico es un lacayo de otro lacayo, que es el editor. La crítica ha participado históricamente de esta publicidad en la que el conflicto de intereses refuerza la esfera de la cultura dominante, la cual únicamente puede subsistir mediante una tupida red de legitimaciones mercantiles. Todos los agentes del arte o en la literatura son conscientes de esto, si bien también existen lugares de impunidad donde poder borrar las huellas del crimen. En otra cita, Adorno recuerda los lazos materiales que atan al crítico a la cultura. La crítica de la cultura recuerda en general al gesto del regateo, como cuando un experto pone en cuestión la autenticidad de un cuadro o lo incluye en las obras menores del maestro. Hay que desprestigiar para obtener más. El crítico de la cultura, en tanto que valorador, tiene que ver ineludiblemente con una esfera salpicada de valores culturales, aunque rechace la comercialización de la cultura. Su posición contemplativa frente a ella incluye necesariamente el revisar, inspeccionar, sopesar, elegir. Esta pieza le viene bien, esta otra la rechaza. Bueno, esta cita, bueno, me parece interesante, sobre todo en lo que tiene de negación, es decir, en una negación congénita al crítico de ser cómplice con ese sistema, o con el sistema que de alguna manera está fagocitando o que está ayudando a solidificar, ¿no? Hay dos categorías que he definido como ejemplos de esta esfera de la circulación en mi libro, a partir de dos objetos o casos de estudio, y que estos dos objetos o casos de estudio son eFlux, por un lado, que como sabéis es un servicio de noticias por email que se envía diariamente a suscriptores en todo el mundo y que tiene, bueno, miles de suscriptores, y que aparte pues es una plataforma creada por un conjunto de artistas y que, bueno, que tiene un gran peso y una gran presencia en el contexto del arte, tiene un gran poder también, y que bueno, tiene un montón de subproductos asociados, entre ellos evidentemente una revista, eFlux Journal, que, bueno, es una revista muy interesante, pero bueno, también han tenido diferentes franquicias y diferentes proyectos en el ámbito de la educación, en el ámbito del comisariado, etc., ¿no? Y bueno, eFlux es uno de los objetos, entre comillas, que analizo, y el otro es Facebook. Y bueno, a esta influencia de eFlux en el contexto del arte y a esta influencia de las redes sociales y en concreto Facebook he llamado eFluxificación y Facebook Critique.
Bueno, y no voy a alargarme, pero bueno, están analizadas. Entonces, es muy interesante efflux, que significa flujo. Como comprenderéis, el flujo es aquello que se licua y que ¿no? que permea, que entra, digamos, en todas las estructuras. Es decir, no es un nombre nada ingenuo, ¿no? Es un nombre casi paradigmático de esta esfera de la circulación, ¿no? Es un eufemismo de la circulación misma, ¿no? El fluido, el flujo. En lugar de situarnos en un punto de salida o en uno de llegada, todos los agentes del arte estamos en una indeterminada travesía en medio de un flujo que es a la vez informacional y cognitivo. Cualquiera de los agentes operacionales puede señalarse en algún punto del trayecto de ese flujo. Ser parte o actor de una esfera del arte cada vez más internacional. Esto es muy importante. Digamos, efflux es posiblemente la mayor contribución que se ha hecho a la globalización y a la globalización económica del arte, pero también a la internalización. En el sentido de que, evidentemente, hoy en día el arte ya no responde a categorías como locales o nacionales, sino es cada vez más internacional, incluso transnacional, ¿no? Entonces, evidentemente, todos los agentes operacionales ahora mismo del arte ya no nos situamos en una lógica, o nos podemos situar en una lógica local, en una lógica nacional, pero sobre todo, o sea, la lógica que opera, que funciona hoy en día en el contexto del arte es una lógica internacional. Y bueno, de esto somos conscientes todos, ¿no? Y evidentemente, en tanto que agentes, nos situamos o queremos situarnos en este espacio, ¿no? Pues publicar en tal revista, que nuestro nombre aparezca en efflux, etc., ¿no? A viajar, viajes de low cost, esto también ha ayudado mucho. Y al mismo tiempo una necesidad de performativizar, es decir, a pesar de toda la cuestión como de las tecnologías digitales, etcétera, y las plataformas online, el contexto del arte ahora mismo sigue requiriendo de cuerpos físicos, de presencias y de apariciones físicas de personas concretas en cualquier punto del planeta, bueno, pues como sois conscientes, pues las bienales en que se han convertido, ¿no? Entonces, la movilidad informativa y el rendimiento de la comunicación se ha revelado tan promiscuamente febril que nos resulta inimaginable pensar cómo se las arreglaba un artista hacia 1970, ¿no? O un artista conceptual, ¿no? Entonces había aquello del mail art, ¿no? Generalmente todavía los artistas trabajaban con faxes, con burofaxes y con postales, con cartas, etc., ¿no? Hoy en día todo bueno, forma parte de una inmediatez que asusta bastante, ¿no? Y una rapidez en las conexiones que es bastante, bueno, quizás estos días tendremos oportunidad de hablar, ¿no? Pero es muy claro que efflux ha revolucionado por completo la noción que teníamos de la crítica de arte. Como antes mencionaba, es sabido, y una de las críticas que la propia crítica hace a la crítica es el parecido que la crítica tiene con las hojas de sala y con, digamos, los dosieres de prensa, ¿no? Y evidentemente lo que efflux publica es esa clase de textos, redactado principalmente por comisarios o por gente del ámbito de la educación de las instituciones, y que no tiene una opinión, sino básicamente presenta las exposiciones, ¿no? Y bueno, al calor de efflux han surgido otras plataformas como Art and Education, en la cual se ha anunciado esta misma conferencia, y han surgido otras estructuras, Art Agenda, que también publica crítica de exposiciones, pero bueno, en el caos informacional
se genera una confusión importante en todo este marasmo de información, Art Agenda, Art and Education, todo esto que recibimos diariamente en nuestros correos y a través todavía de redes sociales se amplifica más, en la cual muchas veces es difícil distinguir dónde comienza digamos, la crítica de una exposición y dónde está, digamos, la promoción de esa exposición, ¿no? Entonces, bueno, de una manera muy irónica, en el libro he definido un momento muy concreto de esta efluxificación, que además está basado, pues bueno, en un relato de un comisario que lo cuelga en Facebook, ¿no? Y bueno, es por ejemplo un ejemplo de esta circularidad, ¿no? Es decir, un crítico escribe un ensayo para la revista online eFlux Journal. Es una revista online que conoceréis todos, que principalmente se caracteriza por textos de rigor analítico, de grandes nombres. Boris Groys publica regularmente, Marta Rosler, Ito Steyer, tienen ahí un canal de escritura y también de publicación. Es decir, un crítico escribe un ensayo para esta revista online en eFlux Journal, que tiene un gran seguimiento y que se considera que es un lugar de pedigrí de buena escritura y de textos importantes. Algunos años más tarde, dicho ensayo de este crítico da forma a una exposición temática o de tesis que lleva el mismo título que el texto publicado, es decir, hace del texto crítico se hace una exposición años más tarde, ¿no? Acto seguido, eFlux anuncia esta exposición en su lista de noticias y sobra decir que el texto anunciante es un refrito abreviado del ensayo más largo publicado en primer lugar. Ya va, ¿no? La circularidad van 3 pasos, ¿no? de esta estructura circular, ¿no? Pero sin embargo no acaba aquí el bucle. El crítico que ha escrito el ensayo y ha comisariado la exposición lo que hace es postear dicho anuncio en eFlux en su muro de Facebook, ¿no? Trazando así todo el recorrido y proclamando full circle, ¿no? O sea, el círculo está completo, ¿no? O sea, fijaros qué grado de completitud tiene esta lógica, ¿no? Evidentemente, eFlux ha cambiado el contexto del arte y conjuntamente las redes sociales también están cambiando o modificando, digamos, la función y el estado de la crítica en cualquiera de sus medios y de sus disciplinas, ¿no? Bueno, Facebook Critique es otra categoría que he definido y que, bueno, no voy a alargarme porque, bueno, ya son las 10:15, pero a grandes rasgos podría decirse que Facebook Critique es el estado de la crítica en la era de la conectividad y la plusvalía. Y evidentemente Facebook es el espacio, de alguna manera, donde diseñamos nuestro yo, diseñamos nuestro self, y donde la confusión entre lo privado y lo público da lugar a un lugar de trabajo y de publicitación 24 horas, o sea, 24 horas, 7 días, ¿no? 24/7, ¿no? O sea, es un elemento que funcionaría siguiendo como el libro de Jonathan Crary, 24 horas sobre 7 días, ¿no? Pero bueno, Facebook y eFlux simplemente son 2 de los síntomas más reseñables de esta esfera de la circulación que vincula la crítica con la publicidad y que he intentado esbozar de alguna manera tanto en el libro como aquí, ¿no? Entonces, quizás para ir concluyendo, me gustaría acabar con una nota que tiene que ver con la relación entre la crítica y la negación,
o la negatividad, o la crítica como negatividad, desde el momento en el cual la presión de la industria cultural sobre la negación, esto es, sobre la crítica, es constante, primero para domesticarla y más tarde para subsumirla a su propia lógica, ¿no? Y bueno, tenemos un montón de ejemplos de cómo todo aquello que es periférico o que es alternativo, digamos, al orden mainstream, con el tiempo acaba suscitando el interés de, digamos, de la industria cultural, del mercado, y acaba siendo subsumida. Y algo parecido está pasando con la crítica. Es decir, la crítica es un espacio vinculado a la negación, y aquí bueno, podemos hablar de crítica institucional, etcétera, pero que evidentemente lleva o tiene unas plusvalías interesantes para la industria cultural y para el propio sistema, ¿no? Y bueno, pues, quizás más tarde hablaremos de esta efervescencia actual de la crítica, de lo crítico, y de cómo parece ser que tenemos artistas críticos, tenemos galerías críticas hoy en día, tenemos instituciones críticas, y cómo la crítica de alguna manera, un poco como decía también Oriol, está en esta tesitura de fragilidad absoluta, y al mismo tiempo de su presencia es más constante y más visible que nunca, ¿no? Y bueno, vuelvo a insistir que, por ejemplo, un ejemplo muy claro de esto podría ser la propia estructura de eFlux, y sobre todo la relación que mantiene eFlux con, digamos, su revista de pensamiento, que es eFlux Journal.